Estamos en el mes más hermoso del año, pero también significa un desafío mantener nuestras tradiciones en esta época de Navidad, sobre todo cuando esto se asocia a gastos extra que de pronto no podemos manejar. Por eso está con nosotros el economista Aarón Olmos para hablar de cómo se prepara el venezolano para este fin de año. Aarón, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Aarón, con mucho interés de saber cómo los venezolanos pueden mantener las tradiciones de reunirse en familia para hacer las hallaquitas juntos, de hacer el tradicional ponche de crema, el regalito del amigo secreto. ¿Cómo podemos mantener vivas esas tradiciones que están muy asociadas con la Navidad cuando el poder adquisitivo del venezolano cada vez es menor? Sí, bueno, tú lo dices bien, ¿no? De alguna manera está sujeto al nivel de ingreso, ¿no? De las personas, de la familia, de los hogares. Típicamente también estos son meses de mayor cantidad de bonificaciones, beneficios económicos, ¿no? Más allá del salario, ¿no? Y bueno, el problema siempre acá es la inflación. Si bien el Observatorio Venezolano de Finanzas daba, pues recientemente, el día de ayer, la inflación del mes de noviembre, recordando que el Banco Central todavía tiene la inflación de septiembre, no conocemos octubre y noviembre todavía, nos hablaba del observatorio de 1,8% mensual, 286 interanual. Esto quiere decir que de noviembre del año pasado a noviembre de este año, por ejemplo, algo en bolívares incrementó casi 3 veces sus precios y una acumulada de 181%, ¿no? Eso quiere decir que de enero a noviembre, algo que costaba un bolívar, pues cuesta casi 2 bolívares, ¿no? O sea, casi que se multiplica por dos, ¿no? Esto de alguna manera afecta también estas costumbres y tradiciones, porque bueno, pues todo está en dinero y todo hay que pagarlo, principalmente en moneda extranjera, ¿no? Y si bien hay una disminución de la inflación al mes de noviembre, el efecto inflacionario, como lo podemos ver en la acumulada y en la interanual, sigue estando presente. Eso afecta precios de los materiales para hacer las hallacas, eso afecta cantidad para hacer las hallacas, eso afecta cantidad de regalos, eso afecta amigos secretos, montos de amigos secretos, ¿no? Que en las oficinas siempre colocan un límite, ¿no? Y Sí. lo cierto es que se desea mantener la tradición, sin embargo, todo está sujeto a las posibilidades de ingreso y económicas que tengan las personas, ¿no? Me encantaría que nos explicaras cómo podemos recibir esta noticia, porque cuando vemos que la inflación ha sido la menor en los últimos 7 años, podemos pensar que es una buena noticia, pero que de pronto el ciudadano no entiende esa relación de esto que me están explicando con mi realidad en la calle. Bueno, la realidad en la calle es que los precios se siguen fijando en moneda extranjera, que hay una aceleración del tipo de cambio, que la liquidez sigue siendo muy elevada, que estos precios que se fijan en divisas siguen presionando al alza. Esta inflación que te comentaba, interanual y acumulada, más allá de tener una puntual, una del mes, que es muy baja, siguen presionando, ¿no? Entonces, en definitiva, el venezolano de a pie sigue viendo que el dinero le compra menos cosas. De hecho, las personas que están haciendo ya su lista para la compra de los productos de las hallacas se han dado cuenta que cuando hacen su presupuesto, o tienen que disminuir las cantidades porque los precios siguen al alza, o de alguna manera tienen que disminuir la calidad, ¿no? De aquello que van a hacer, porque en definitiva hacer las 50, 100 hallacas, 150, dependiendo, ¿no? El tamaño de la familia y la tradición, sigue siendo bastante costoso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el venezolano de a pie entiende que sigue existiendo inflación, se siguen fijando precios en moneda extranjera y que el salario es insuficiente. Sí, ¿cómo piensas que la economía tiene un efecto en el cambio de los hábitos de consumo del venezolano? Porque muchas veces las personas se tienen que ver obligadas a comprar los productos nacionales que pueden conseguir a mejor precio versus el importado. Bueno, hay una jerarquía de necesidades, ¿no? O sea, en el hogar, desde el punto de vista racional, aunque no somos tan racionales al 100%, sobre todo en Sí. estos últimos meses del año, preferimos quizás compartir, sacrificar otras cosas, pero bueno, lo importante es que hay una jerarquía de necesidades y el venezolano ve que bueno, su nivel de ingreso condiciona todo lo demás, ¿no? Entonces, al final de cuentas, entendemos que una familia venezolana que quiera de repente llevar sus tradiciones, como siempre, su árbol de Navidad, su nacimiento, que es algo tan venezolano, el pesebre. Sí. Esos pesebres los hemos visto disminuir en tamaño, ¿no? Recuerdo, estando muy niño, tenía vecinas donde yo vivo que, bueno, pues un cuarto entero, ¿no? De la casa era un pesebre. Hoy por Sí, hoy es quizás verdad. el pesebre es solamente la mesita, ¿no? La mesita con los personajes
importantes, ¿no? Y sin mucha cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera la tradición se mantiene, pero se ha disminuido quizás en tamaño, se ha disminuido quizás en algunos casos de calidad, ¿no? Entonces, el venezolano, y lo vimos ahora con el Black Friday, ¿no? El Black Friday reciente y el Cyber Monday no tuvieron el efecto esperado a nivel de la actividad comercial, más bien hubo una contracción del año pasado a este año. Y todo tiene que ver con esa jerarquía de necesidades y ese nivel de ingreso del venezolano que sigue golpeado, una fijación de precios en moneda extranjera con un tipo de cambio que sigue creciendo, aunque el Banco Central ha hecho una gran cantidad de intervención bancaria a nivel de las divisas en el mes de noviembre, y ha logrado controlar el tipo de cambio que ya para esta fecha, según algunos pronósticos que habíamos hecho, de seguir la misma tendencia de lo que había sido el año hasta el mes de septiembre-octubre, ya debería estar por unos montos muy elevados. Sin embargo, Banco Central en el mes de noviembre colocó el equivalente a los 4 meses anteriores solamente en el mes de noviembre en divisas para tratar de controlarlo, y lo ha logrado, ¿no? Y de alguna manera eso lo vemos reflejado en ese nivel de inflación de noviembre tan bajo, ¿no? Aaron, ¿qué se espera para la economía venezolana los primeros meses del próximo año? Porque cómo establecer ese límite entre el control de lo que deseo, porque a veces queremos premiarnos, y más en esta época, con la realidad de lo que yo puedo pagar. Bueno, fíjate, el año 2024, en el primer trimestre, se plantea todavía compleja. Venezuela sigue sujeto a una situación geopolítica particular, el tema de las sanciones. Ya pasó el 30 de noviembre, no ha existido un pronunciamiento sobre si estas 5 primeras sanciones se van a revocar o no, pareciera que no, por el tiempo que ha pasado ya, una semana entera desde el 30 de noviembre y no ha ocurrido nada. La economía venezolana sigue sujeta a esta situación de alivio para poder quizás impulsar las empresas básicas y principalmente petróleos de Venezuela y generar mayor cantidad de ingresos por esa vía, ¿no? El primer trimestre va a seguir siendo afectado por un efecto de contracción, porque de alguna manera lo estamos viendo en el consumo y en la demanda en estos últimos meses. Estos son meses de alto consumo y no lo estamos viendo tan reflejado de la misma manera, ¿no? Y de ese punto de Sí. vista, ya los venezolanos de los hogares tienen que estar haciendo sus previsiones desde el punto de vista de presupuesto. Bueno, ¿qué cantidad de dinero debo tener yo para cerrar el año y qué cantidad de dinero debo yo tener para iniciar el año 2024? Que efectivamente vamos a seguir con una presión al alza de los precios, ¿no? Sobre todo otra vez fijado en moneda extranjera. Claro, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el ciudadano común para arrancar el próximo año con buen pie, tomando en cuenta que no podemos excedernos en gastos y cómo debemos manejar el tema del niño Jesús? También hay que poner límites en ese sentido. Bueno, fíjate, nosotros en Venezuela tratamos en lo posible de no sacrificar tanto nuestras tradiciones, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? En diciembre, el Niño Jesús, tú lo decías ahorita, la El pintar elaboración la del casa, ponche, que la es una elaboración, ¿no? tradición. Es correcto, todos los años pintar la casa, remozar ¿cómo se llama? El carro, tantas cosas que se hace precisamente en diciembre, que es la época en la que hay más dinero. Sin embargo, ese más dinero nominal no necesariamente significa que podamos hacer tantas cosas. Entonces, otra vez vamos a la jerarquía de las necesidades. Quizás no todas las personas van a pintar la casa, quizás van a retocar esos detalles que se ven. Quizás no serán las 100 hallacas, serán 50. Quizás no será regalos para todos los amigos y la familia, quizás será para los más cercanos. De repente no habrán estreno este año, o de Sí, repente el estreno será algo muy puntual. ¿Qué estás estrenando? Mira, tú ves este pin en la camisa, bueno, eso es lo que estoy estrenando, ¿no? Más o menos. Entonces, de alguna manera, la austeridad sí. y la situación económica hace que nosotros repensemos muchas cosas, pero tratamos en lo posible de no dejar de hacerlo. Es decir, no dejar de hacer la yaca, no dejar de hacer el pan de jamón, tener una buena cena navideña, tener una buena cena de fin de año, tratar en lo posible de brindar a 31 de diciembre. O sea, el venezolano trata en lo posible quizás disminuir en cantidad, pero no en calidad y en afecto y en elementos emocionales, ¿no? Que todo está sujeto a lo económico con la esperanza que 2024 para todos nosotros sea un año mucho mejor, porque en definitiva no hay salario bueno, ¿no? En Venezuela, dada la situación del país. Hay muchas variables en torno que hay que tomar en consideración, pero desde la casa hay que ser estratégicos desde el punto de vista de las finanzas y tratar en lo posible de maximizar ese ingreso que tenemos siendo consciente y coherente con los gastos que vamos a tener ahora en diciembre. Enséñanos un poco, Aaron, cómo comprar con organización, porque muchas veces caemos en el tema de las compras nerviosas y cuando estamos con el tiempo en contra, entonces podemos pagar más por un producto que si lo hubiésemos hecho de manera planificada, hubiésemos tenido un ahorro.
Bueno, otra vez, mira, vamos a la jerarquía de las necesidades, ¿no? Hay cosas que son importantes y urgentes. Todo es importante, ¿no? En casa, Ujú. pero hay cosas que son urgentes sobre esas que son importantes, ¿no? Principalmente comparar precios, saber si Ok. efectivamente hace falta, ¿ok? Orientar el dinero desde el punto de vista de la adquisición de bienes y servicios que puedan ser, en principio, prioritarios y que puedan ser de larga duración, por ejemplo, ¿no? A nivel de los gastos, tenemos que entonces priorizar elementos importantes. Todo depende del tipo de hogar. Si tenemos algún familiar con una condición crónica, entonces tomar en consideración los medicamentos de ese familiar, citas médicas. Si tenemos quizás temas todavía de pagos pendientes, tratar de salir de eso en lo que queda del año 2023, ¿no? Tratar de cerrar el 2023 sin ningún tipo de pasivo, ¿no? O deuda, ¿no? Por Ujú. allí. Y todo esto pasa de alguna manera de desorganización. Entonces, tenemos que ser coherentes, sentarnos en casa, mamá, papá, todos los miembros de la familia, bueno, qué necesitamos, qué queremos, qué deseamos y qué tenemos, ¿no? Y en función de eso comenzar a organizar. El tema de el consultar precios es muy importante, mucha gente no lo Sí. hace. Tú lo acabas de decir muy bien, a veces somos presas de los deseos y las emociones. Estamos en una tienda y vemos algo y decimos, no, yo me lo merezco, ¿no? Claro que te lo mereces, ¿no? Pero vamos Sí. a decir que nos lo merecemos de manera consciente y coherente, ¿no? Porque has trabajado mucho durante todo el 2023 y te mereces muchas cosas. Pero vamos quizás a buscarlo al mejor precio posible para que rinda, ¿no? Porque la inflación sigue estando, eso no nos lo merecemos todos, ¿no? Pero sigue estando allí y sigue medrando el poder de compra. Entonces, en esa jerarquía de las necesidades tenemos que organizar los gastos, tenemos que ver cuánto tenemos, pero muy importante no quedarnos cortos a comienzos del año 2024, que casi todos los años comenzamos esa primera quincena, esos primeros días del mes de enero. Wow, mira, alguna situación de flujo de caja en casa, o sea, ese dinero que tenemos para enfrentar esos primeros gastos, esas primeras semanas, wow, bastante corta, ¿no? Parece que Sí, dejamos los todo el primeros esfuerzo en días de diciembre. enero son terribles. Aarón, a veces no hacemos esa ecuación tan importante como son la relación de los ingresos-egresos y sobre todo tener lo que llama uno en Venezuela una caletica para cualquier emergencia. ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Eso es una utopía o es una realidad independientemente de cuánto ganemos? ¿Se puede ahorrar? Bueno, fíjate, en términos reales en Venezuela, desde el punto de vista de la inflación y el tipo de interés, las tasas son negativas, ¿no? No tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Ahorrar en Venezuela en el sistema financiero tradicional. Típicamente el ahorro se define como la parte del ingreso que no se consume, ¿no? Y quien ahorra lo hace porque pasa excedentes a moneda extranjera, ¿sí? Entonces, aquel que de alguna manera tenga excedentes y ya se planificó y pueda pasar eso a una moneda que no dependa de la política económica venezolana, estará ahorrando, porque la gran tendencia que hay, el tipo de cambio es al alza, cualquiera que sea esta divisa, dólar, euro, peso, cualquiera que sea la moneda extranjera, si de alguna manera pasa estos excedentes, en ese sentido sí vas a estar ahorrando, ¿no? Porque en definitiva, pues las tasas reales, como te decía, son negativas en Venezuela y básicamente el dinero que está en el banco se está orientando es al gasto de consumo, ¿no? O sea, está en la plataforma para poder direccionar hacia dónde vamos a orientar este dinero. Sí, yo recuerdo que antes la gente podía ahorrar y decidía en qué invertir para poder multiplicar ese dinero y tener una utilidad, una ganancia. Si habláramos de esos escenarios, ¿cuáles serían esos sectores o esos productos en los cuales sería interesante invertir si tenemos esa oportunidad de ahorrar? Fíjate, tú lo dices muy bien, son dos palabras claves, ahorrar e invertir. Otra vez, ahorrar parte del ingreso que no destina al consumo, inversión, colocación de capitales en actividades económicas que pretenden un retorno, ¿no? Entonces, quien de alguna manera invierte es porque ha logrado ahorrar, quien ahorra es porque tiene excedentes o ha hecho sacrificios. Y si ha ahorrado y pretende invertir, bueno, hay algunas opciones en Venezuela. El venezolano a pie generalmente ahorra en moneda extranjera, como te decía. Ujú. Algunos un poquito más estructurados ven opciones a través de la compra de activos o actividades que pretendan reproducir ese capital desde el punto de vista comercial, por ejemplo, un negocio, un emprendimiento, una actividad que requiera cierto nivel de inversión inicial, pero que se conozca, se sepa que a nivel de comportamiento del mercado en Venezuela va a tener algún retorno interesante quizás en pocos meses, ¿no? Otros de alguna manera van entonces a la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Que tiene también opciones interesantes. Esto es algo que mucha gente no lo dice y ya solamente con el hecho de que el retorno de una inversión, por ejemplo, le gane la inflación en el mes, ya ahí hay una ganancia interesante. Entonces también hay opciones allí que ver
sobre todo porque el mercado bursátil venezolano se ha comenzado a mover en el último trimestre, ¿no? Hay opciones de inversión interesantes de algunas empresas venezolanas y, bueno, en definitiva, el venezolano es muy emprendedor, ¿no? Y bien sea por la vía financiera, por la vía especulativa, por la vía comercial, como no hay salario bueno en Venezuela, yo creo que todos de alguna manera estamos bajo la, ¿cómo se llama? Esa gran cobertura, ¿no? De la visión emprendedora bajo diferentes puntos de vista. Pero sí hay opciones en Venezuela, pero solamente si la persona o se sacrifica o tiene excedentes y esos excedentes los orienta a estas actividades que te decía. Sí, escuchamos desde la filosofía de la psiconeurolingüística de la PNL que el dinero es una energía. ¿Tú consideras que uno puede sacar una oportunidad de una situación de crisis? ¿Tienes ejemplos cercanos de personas que salgan del tema de yo no puedo porque el país está en crisis y hayan logrado hacer ejercicios con resultados positivos en la economía venezolana? Mira, la necesidad en Venezuela ha hecho que muchas personas, bajo este cliché, que no es cliché ya porque mucha gente lo ha hecho, lo hemos hecho, hay que meterse allí, ¿no? Muchos nos hemos reinventado, ¿no? O Sí, sea, nos formamos para algo y quizás terminamos haciendo otras cosas, ¿no? Temporalmente o formalmente, quizás tú dijiste, bueno, yo me formé para esto y terminé haciendo otra cosa, pero me gusta lo que hago y está bien lo que estoy haciendo, estoy ayudando a otros y estoy desarrollándome una actividad bien positiva. Mira, te puedo hablar de personas que por lo menos hoy en Venezuela, con estas aplicaciones de transporte de personas, están haciendo dinero adicional, más allá de lo que su trabajo les exige, sí, más allá de su nivel de formación. Te puedo hablar de casos de personas que se agregaron valor en artes y oficios y quizás están desarrollando esas actividades más allá de su actividad laboral como un emprendimiento familiar. Te estoy hablando de baristas, te estoy hablando de personas ujú, que hacen chocolate, te estoy hablando de personas que hacen tortas, te estoy hablando de personas que inclusive emprendieron por temas de estética. Te estoy hablando también de personas que quizás se formaron en alto nivel y no habían visto la vida de el libre ejercicio. Y hoy por hoy lo ven como algo que en definitiva les termina generando incluso hasta más dinero que su propio trabajo formal, ¿no? Entonces sí el venezolano ha entendido que dentro del país y fuera del país, porque muchos estamos aprendiendo hacia afuera, bien sea a nivel de consultoría, a nivel de asesorías, a nivel de clases, a nivel de muchas cosas vinculadas con la formación de ese individuo, porque aquí en ujú, Venezuela tenemos sí. profesionales de alta factura, sí se han logrado reinventar bajo la vía de la necesidad, ¿no? Entonces sí, el dinero es una energía y tú tienes que llamar a esa energía, pero desde el punto de vista consciente, racional, trabajando para que eso pase. No llega solo, ¿sí? Son algunos Claro, casos muy no, no contados de poniéndose a energía, ¿no? rezar Con suerte. y quedarse en la casa sin hacer nada. Hay que Es trabajarlo para así, conseguirlo. es así. Aaron, gracias por todas estas recomendaciones que has compartido el día de hoy con nuestra audiencia. Feliz día, seguimos en contacto y bueno, feliz año si no nos vemos en lo que resta de año. Un abrazo. Es así, siempre a la orden. Un gran abrazo.